Cualquier diagnóstico tiene varias partes. Generalmente las más importantes son dos. La primera consiste en asegurarse de que el caso cumple los requisitos del trastorno. Al igual que ocurre con los trastornos orgánicos, cada trastorno psicológico posee unos requisitos, unos criterios de diagnóstico. Por tanto, lo primero es comprobar que el caso cumple los requisitos del trastorno de ansiedad por separación. Y después otra cosa muy importante que se conoce como diagnóstico diferencial. Consiste en asegurarnos de que no estamos confundiendo el trastorno de ansiedad por separación con otro trastorno parecido. A continuación vamos a exponer los criterios de diagnóstico para este trastorno y después veremos el diagnóstico diferencial. Cuando propusimos estos criterios, nosotros los probamos ampliamente durante la fase de investigación. Posteriormente han sido utilizados profusamente durante muchos años por cerca de 400 profesionales exalumnos de nuestro curso máster en Psicología Clínica y Educativa aplicada al perro. Hemos comprobado que cuando se cumplen todos los criterios, desde el A hasta el E, el perro padece un trastorno de ansiedad por separación. Por el contrario, basta con que no se cumpla solo uno de ellos para que el perro no padezca ese trastorno. Criterio A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas o animales con quienes está vinculado, puesta de manifiesto por tres o más de las siguientes circunstancias. 1. Malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación respecto del hogar o de las personas o animales vinculados. 2. Síntomas físicos: taquicardia, dificultades respiratorias, dolores abdominales, náuseas o vómitos, pérdida del control de la micción o defecación cuando se produce o anticipa la separación. 3. Miedo a quedarse solo en casa. 4. Resistencia a ir a algún sitio por miedo a la separación. 5. Negativa o resistencia a dormir sin tener cerca una figura vinculada. 6. Miedo excesivo y persistente a perderse. Por tanto, para que se cumpla el criterio A, queda claro que es necesario que se den por lo menos 3 de esas 6 circunstancias. Criterio B. La duración es de al menos 4 semanas. El criterio B exige una duración de al menos 4 semanas. Claro, la ansiedad tiene su razón de ser, es adaptativa. Sirve para adaptarse mejor a situaciones difíciles que requieren que el animal no se relaje, sino que permanezca vigilante para aprender más y para reaccionar rápidamente a la amenaza o al peligro que pudiera sobrevenir. Por eso hay tensión y por eso hay ansiedad en los procesos de adaptación. Eso es sano. Lo que no es bueno es que la reacción de ansiedad sea excesiva, porque provoca el efecto contrario, resulta desadaptativa. Ni es bueno que permanezca cuando se acabe el motivo. Por eso lo de las 4 semanas. Ese es un tiempo suficiente para que cualquier perro se adapte a quedarse solo y aprenda a reaccionar ante la soledad sin ansiedad. Criterio C. ¿El inicio se produce en el cachorro o en el perro joven? El criterio C ya está claro. Aunque el perro objeto de diagnóstico sea adulto, el trastorno de ansiedad por separación tuvo que iniciarse cuando el perro era cachorro o joven. Criterio D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo. El criterio D no necesita comentario. Cuidado ahí con las manifestaciones exageradas de algunos propietarios. Criterio E. No se explica mejor por la presencia de un trastorno grave del desarrollo, por un trastorno de personalidad dependiente o por un trastorno de angustia. Y con respecto al criterio E, vamos a establecer un principio general. Si en un mismo individuo coinciden 2 o más trastornos, lógicamente el más grave, o sea, el de mayor deterioro, es el que prevalece en el diagnóstico. Imagina un cáncer de mama que no se detecta a tiempo, evoluciona y llega un momento en el que aflora a la piel. Claro que hay un trastorno en la piel, pero prevalece sobre ese diagnóstico el del cáncer de mama, el más importante porque genera mayor deterioro. Del mismo modo,
Si un perro padece un trastorno de personalidad por exceso de dependencia, mostrará una incapacidad amplísima para afrontar o resolver muchísimas situaciones que otros perros resuelven normalmente. En estos casos, la incapacidad ante la separación no es sino una más de sus múltiples limitaciones. Debes diferenciar este trastorno de las muestras de contrariedad por quedarse solo del cachorrito recién llegado. Segundo, también debes diferenciarlo del ruido que montan los perros malcriados, llamando al dueño por aburrimiento o por búsqueda de resolución de necesidades. El perro en su desarrollo hacia la madurez debe ir aumentando su capacidad de resistencia al aburrimiento. Una buena capacidad de aburrimiento resulta imprescindible para el equilibrio psicológico del animal. Los propietarios malcriadores suelen entorpecer esta adquisición prodigándole excesivas atenciones. La educación vulgarizada ha dogmatizado entre los propietarios que los perros tienen mucha necesidad de hacer ejercicio. Tal parece que todos fuesen galgos de competición. Conocemos un número considerable de propietarios que en cuanto llegan a casa regalan a su mascota con un largo paseo. Provocan de ese modo que el animal reclame la llegada del dueño y además premian con el paseo el numerito del perro. Evidentemente esto no tiene nada que ver con un trastorno de ansiedad por separación. Tercero, no debes confundir los ladridos con el inicio de las manifestaciones de un ladrador renuente. Llamamos ladrido renuente al ladrido excesivo y sin motivo que resulta imposible de educar. Hay cachorros y jóvenes que por causas ambientales añadidas quizás a motivos de ascendencia genética vaticinan que serán adultos excesivamente ladradores. Piensa por ejemplo en los sabuesos. Nos referimos a esos ladradores sin motivo que ladran sin ninguna tensión como quien canta en la ducha. Cuarto, diferencia el romper cosas y ladrar del perro maleducado. Quinto, no confundas estos síntomas con el romper cosas por agresividad por frustración. No es muy frecuente, pero hay casos en los que el perro se orina o defeca en la cama del dueño o rompe cosas, siempre seleccionadas, para hacer daño a su propietario. Esto no es ansiedad, esto es agresividad mal controlada. Sexto, no confundas estos síntomas con los síntomas durante la infancia de un futuro trastorno por personalidad dependiente o dependencia excesiva. El perro con un trastorno de personalidad por dependencia excesiva durante la infancia suele dar muestras de un exceso de dependencia. Generalmente se muestra equilibrado, no muestra ansiedad, pero ante las dificultades pierde su ajuste y reacciona con una ansiedad desproporcionada en relación al motivo que la desencadena. Esta ansiedad exagerada se manifiesta ante muchas clases de situaciones, mientras que en el trastorno de ansiedad por separación se produce solo ante la separación. Y séptimo, no confundas este trastorno con un trastorno de angustia. Si lo haces, equivocarás la dirección de la terapia. Permíteme que cuente una anécdota. En cierta ocasión recibí en consulta a un ejecutivo habituado a volar que había desarrollado, según decían, una fobia a los aviones que le estaba impidiendo su ejercicio profesional. Lo raro era que en este caso habían fracasado las terapias convencionales, que en la fobia a volar suelen ser muy eficaces. Me contó que todo había comenzado tras un vuelo transoceánico hasta una isla caribeña. Llegó muy cansado y sin tiempo para descansar, hubo de tomar un vuelo local en un pequeño avión de hélice. En el avión hacía mucho calor y había un olor a gasolina insoportable. Agobiado, se comenzó a angustiar hasta que, por lo que contaba, le sobrevino una crisis de angustia. Supuse que en realidad no padecía un miedo a volar, sino a que le sobreviniese otra crisis similar en un avión sin que nadie pudiese socorrerle. Le enseñé mediante técnicas autohipnóticas a controlar las hipotéticas crisis que pudiera padecer en el futuro y le propuse que realizásemos juntos un viaje en avión. Comprobé que, en efecto, los aviones no le daban ningún miedo, así que habían fracasado todas las terapias contra un mal inexistente. Aliviado del temor a las crisis de angustia, el hombre volaba tranquilamente.
Por eso es tan importante la precisión en el diagnóstico. Un buen diagnóstico es aquel que no solamente clasifica, sino que además pone de manifiesto los matices de cada caso.